Los hilos de la vida nos atan, nos liberan, se estiran, se ajustan, a veces hasta se cortan, pero algo tienen en común. Se conectan a través de preguntas que interesan a todos los seres humanos. Estas 6 mujeres se propusieron hacer un tejido con los enigmas del ser y la infinita cantidad de respuestas a estos interrogantes. Te invitamos a escuchar conversaciones profundas y conmovedoras de expertas en desarrollo humano. Puntada a puntada, descubrirás de qué hilos estás hecho y cómo salir de tu propio laberinto. Bienvenido, bienvenida a El Hilo de Ariadna de las Hilanderas. Las Hilanderas son 6 Master Coaches referentes y reconocidas internacionalmente, apasionadas por el desarrollo humano. Tejer o hilar son metáforas del devenir del tiempo, del desarrollo de acontecimientos, del narrar historias a partir de distintos hilos, en este caso 6 miradas que desvelan los misterios de lo humano. En El Hilo de Ariadna, a partir de experiencias, relatos, mitos o poemas, hilarán sobre los distintos temas clave de cada episodio para inspirar el desarrollo del potencial, la sabiduría y, en definitiva, una vida más plena y feliz. Ellas son Cris Bolívar, filósofa, psicóloga, consultora en desarrollo organizacional. Elena Espinal, psicóloga y coach organizacional, especialista en diseño de futuros. Jimena Fajardo, abogada, coach y consultora organizacional. Laura Vicondoa, coach organizacional, formadora de coaches y creadora del juego de poder personal. Nana Vázquez, psicóloga, consultora organizacional, máster en Process Work. Titina Cataño, administradora de empresas, MBA, coach sistémica y mentora. Esta temporada de El Hilo de Ariadna es un podcast producido por Las Hilanderas. En este episodio de El Hilo de Ariadna de Las Hilanderas, el poder de la vulnerabilidad. Tenía 17 años cuando, mientras estaba en el aula de la universidad, las paredes empezaron a golpearse entre sí. El terremoto más brutal nunca vivido sacudió la Ciudad de México. Salí apresuradamente hacia la casa de mi abuela, pero en el camino oí gritos desesperados. Me estremecí. Algo en mi interior me conmovió. Conecté con mi fragilidad, con el miedo, con la desesperación de estar atrapado, con la impotencia de no poder hacer nada sin que otro me ayude. Impelido por una gran energía desconocida, me dirigí hacia donde salían los gritos y vi a un niño de 7 años
que yacía al lado de su madre muerta, que le había servido de escudo para salvarle. En ese momento sentí surgir en mí el amor y la compasión, mi humanidad, y agradecí poder estar vivo para salvar a ese niño. Esa profunda experiencia transformadora me llevó a la decisión de ser uno de los fundadores de Los Topos, una brigada de voluntarios que rescatan vidas en situaciones de emergencia. Breve fragmento de la historia de Julio, uno de los fundadores de Los Topos. ¿Qué mensaje nos trae esta historia sobre el poder de la vulnerabilidad? Jimena. Aurora, a mí esta historia me conectó mucho y me llevó a una reflexión muy profunda, y es que cuando tú logras escuchar profundamente y conectar con tu dolor a través del dolor de otro, es en ese punto donde sale tu grandeza y sale tu fortaleza. Es precisamente eso que logras cuando conectas con tu vulnerabilidad. Sale tu ser auténtico, sale tu poder interior para conectar quizás con un propósito superior a pesar de los miedos que podamos tener. Cuando yo escuchaba y entrevistaba a Julio, sentía cómo él vivía el momento y en ese instante también se permitía ser vulnerable. Y era mostrar lo que le pasaba frente a una situación que él vivió y experimentó. Y si yo lo traigo a la vida cotidiana, porque este es un momento dramático, finalmente nos damos cuenta que los seres humanos somos infinitamente vulnerables, que no somos infalibles, que tenemos derecho a equivocarnos, que se puede decir me equivoqué, que se puede decir no sé. Y en el mundo empresarial, en muchas ocasiones el ser vulnerable es visto como debilidad, o exponernos ante una situación y decir estoy nervioso, me está pasando esto, necesito esto, nos cuesta trabajo. Y resulta que para ser vulnerable se necesita coraje y valentía. Y creo que eso fue lo que hizo Julio en ese momento, cuando estaba viviendo lo que estaba viviendo. Sacó ese coraje y esa valentía para responder a un grito de lamento que le estaba pidiendo ayuda, y desvió su camino para ayudar, pero también tuvo que escucharse a sí mismo, porque si no se hubiese escuchado a sí mismo, quizás hubiese seguido su camino para ver qué estaba pasando con su familia. Creo que la vulnerabilidad nos conecta con la sensibilidad, y ahí te das cuenta de cuán fuerte puedes ser cuando tú te permites ser vulnerable, porque genera más confianza en ti. Surge eso que está en nuestro mundo interior y que nos permite en total integridad expresar realmente la persona que somos ante las situaciones que la vida nos representa. Y eso es lo que hace la vulnerabilidad, expresar la grandeza que hay en tu interior para que desde ese lugar puedas proyectar la calidad de persona y ser humano que eres en cualquier situación de la vida. Nana, cuando somos conscientes de nuestra vulnerabilidad, ¿a veces tenemos miedo al rechazo? Por supuesto, Aurora. La vulnerabilidad tiene que ver con enfrentar el miedo y otras emociones. La vulnerabilidad tiene que ver con eso. Mi punto de vista es abrirnos a distintos miedos, pero abrirnos a las emociones en general.
a estar triste, a estar enojado, a sentir. Básicamente es abrirnos, a aceptar y a integrar en nosotros una parte que hemos rechazado. Los últimos siglos le hemos dado mucha prioridad y peso a lo racional, al pensamiento sobre el sentimiento, y en realidad ha sido también una forma de protegernos. Abrirnos a la vulnerabilidad es abrirnos a sentir, a recibir las emociones de otros y a expresar las propias también, a sentir miedo, a decir no sé, a pedir ayuda, a reconocer toda esa parte integral que somos, que hemos rechazado por siglos socialmente y culturalmente. Laura, ¿cómo aliarnos con nuestra propia vulnerabilidad? Creo que te respondería aliándonos con nuestra propia humanidad. Somos vulnerables porque somos humanos, no somos infalibles. Tenemos nuestros espacios que protegemos porque tenemos miedo que nos hagan daño, como decía Nana. Y creo que se nos fue la mano construyendo fortalezas y creando distancias para contactar de corazón a corazón con las demás personas. Me parece que la vulnerabilidad, en el sentido en el que la estamos planteando en esta conversación, tiene que ver con poder aceptarnos en nuestra versión más pura, en la versión que no tiene arreglos, ni construcciones, ni actuaciones, ni pretensiones. Tiene que ver con conectar con cómo somos como seres humanos, sabiendo y confiando en que pertenecemos a este enorme sistema de la humanidad y que probablemente todos tengamos los mismos miedos, probablemente todos ansiemos esta posibilidad de vincularnos más auténticamente. Creo que la vulnerabilidad también viene con un montón de valor, con un montón de coraje, y ser valiente para volvernos a mostrar como realmente somos. Elena, ¿qué puertas nos abre la vulnerabilidad? Yo creo que la vulnerabilidad es la emoción con la que nacemos. Tal vez la primera, la más primaria. Si no naciéramos con ella, no tendríamos otra manera de reclamar alimento, de reclamar si tenemos frío o no nos sentimos bien. Entonces la vulnerabilidad es lo que nos abre al mundo. Y al mismo tiempo, también hace que nos respetemos en nuestras necesidades y en nuestras elecciones. Y gracias a que distinguimos aquello a lo que nos queremos respetar, podemos respetar a otros. Por eso, en ella está la fortaleza. Cuando podemos escucharnos, escuchar nuestro cuerpo, nuestras emociones, las podemos incluir con más conciencia en nuestras decisiones. No olvidemos que nadie toma decisiones que vayan en contra de lo que más quiere cuidar de su vida. La vulnerabilidad permite tener más claro aquello que nos importa y en consecuencia elegir mejor el camino para cuidarlo. Titina, ¿nos desnudamos cuando mostramos nuestra vulnerabilidad? ¿Y esto cómo hace sentirnos? Así es, Aurora. Es como permitirnos mostrarnos tal cual somos. Es desnudar nuestra alma al otro y sentirnos bien al hacerlo. Y esto, aunque parece muy sencillo, es algo que nos cuesta inmenso trabajo. Por eso en aquellos momentos como el que nos contabas acerca de Julio, que logramos desnudar nuestra alma. Y es en este tipo de experiencias dolorosas y difíciles donde realmente experimentamos el ser vulnerables en todo el sentido de la palabra. Y son esas experiencias las que cobran mucho sentido porque nos permiten reconocernos humanos. Ser vulnerable cuando sentimos heridas físicas o emocionales son vivencias
que la vida nos pone como oportunidades de aprendizaje para mostrarnos que es posible vivir desde ahí. Vivir desde realmente sentirnos lo que somos y permitirles a otros hacer lo mismo. Cris, ¿y si esta herida escuece? Si escuece. Bueno, normalmente escuece, porque todos tenemos una herida, o más que escocer hablaría de dolor. Aquí la palabra fundamental de todo esto es el dolor. Por eso evitamos ser vulnerables. La palabra vulnerable proviene, ¿no?, etimológicamente de vulnerabilis, que tiene que ver con herida y la posibilidad de ser herido, por lo tanto. Y eso es lo que intentamos evitar. Esta humanidad de la que hablamos, esta posibilidad de conectar con el amar, la intimidad, la creatividad, el sentido, etcétera, ¿no?, que nos da esta parte nuestra sensible al mundo, como decíamos, ¿no?, que nos abre al mundo, precisamente la cerramos porque en este ámbito también está el dolor. Porque todos tenemos una herida. Y lo que hacemos en lugar de sanarla es protegerla. Nuestro mecanismo humano de supervivencia y de adaptación social pasa por el ego. Y el ego es un mecanismo de defensa que lo que hace es protegernos, pero no cuidarnos. Y ya decían los antiguos griegos que el autoconocimiento va de la mano del cuidado de sí, de sanar nuestra herida. Sin embargo, hay miedo a que me duela, y por lo tanto el ego se ocupa de protegernos con una coraza, que es lo que nos impide estar de corazón a corazón conectados con toda esta grandeza de la que estamos hablando, porque nos da pánico el dolor que sentimos, es un dolor existencial, es el vacío. Porque la herida tiene que ver con una carencia, con un hueco en el ser. Y este hueco en el ser se ha generado a través de esta relación con el otro, con el que, o a través del otro, hemos aprendido que no somos completos. Esa es la sensación que nos ha quedado. Sin embargo, no es cierto. Cuando sano mi herida, tengo la oportunidad de reconectarme con mi completitud, de sanar este hueco, esta idea falsa de mí, de que tengo carencias, y eso es lo que me permite conectar tanto con mi vulnerabilidad como con mi ser esencial. Ese es el viaje de vuelta a casa. Paradójicamente construimos este ego para protegernos y ser felices, y justamente eso es lo que nos impide serlo y nos lleva al sufrimiento. Cris nos hablaba ahora de cómo a veces creemos protegernos con una actitud de defensa. Pero Nana, ese parece que no es el mejor camino, ¿verdad? Protegernos definitivamente no es el mejor camino. Y nos podemos proteger de varias cosas. Nos podemos proteger de las heridas del amor. Y abrirse al amor es una forma de ser vulnerable, profundamente vulnerable. Y podemos arriesgarnos, pero también podemos ganar mucho. Tanto que es sobrevivir a la especie incluso, si nos atrevemos al amor. Y otra forma es no protegernos del enojo. En mi caso fue difícil aprender a expresar el enojo, como también la sensibilidad, la profunda sensibilidad. Siento que soy una persona muy sensible y por mucho tiempo tenía allí una barrera al volumen de mis emociones. Enojarme no era tan fácil, como tampoco expresar cómo me conmovía profundamente con muchas cosas. Y aprendí a ser vulnerable y a darle el volumen
que mis emociones tenían y el poder que hay allí también. Elena, esto nos conecta con el segundo episodio de El hilo de Ariadna, titulado ¿Quién soy? Claro, yo creo que la vulnerabilidad nos permite preguntarnos quiénes somos y tratar de despojarse de títulos y de saberes y confrontar los propios miedos a no ser suficiente y a pararse sobre nuestros pies. Es también lo que nos ayuda a poder conocer dónde nosotros queremos ser respetados y cómo queremos ser respetados por otro. Esto personalmente también me permitió vivir los grandes dolores que a veces la vida te presenta con toda la intensidad con la que llegan y aprender no solo a llorar por eso que uno cree que es el dolor, sino darnos cuenta que no lloramos por el otro o lo otro, sino que también lloramos por nosotros y poder entender lo que para nosotros significan las pérdidas. Cris, ¿quiénes somos desde la vulnerabilidad? Sí, yo creo que es importante que reconectemos con la humildad, con la humanidad de la que estamos hablando, con el saber que somos un ser vivo en medio de la naturaleza. Los humanos a veces nos sentimos prepotentes, nos sentimos, ¿no?, desde estos egos que decíamos que intentan protegernos, que queremos controlarlo todo, ¿no? Entonces volver a esta raíz de lo que es ser un ser vivo me parece que es necesario. A mí hay una frase que me gusta mucho, que escribí un día, que dice así, os la voy a leer. La vida trae la vida, imprevisible, imparable, incognoscible, y nosotros, pequeños humanos, creemos que podemos controlarla, ajustarla a nuestra voluntad, a nuestros deseos. Pero la vida sigue viva, viviendo en todo lo que vive en ella, y nos engulle en una espiral hacia el infinito. Nos atrapa, nos zarandea, nos revela su grandeza, compasión e indiferencia a partes iguales, con amor e irreverencia. La vida nos vive, mientras nosotros tantas veces nos negamos a vivirla, resistiéndonos a la inexorable verdad. Somos la vida viviéndonos. Y Laura, ¿cómo nos transforma el reconocimiento de esta vida y de esta vulnerabilidad? Nos transforma porque nos reconecta, porque, como venían diciendo mis compañeras, a medida que vamos reconociendo estas necesidades, estos espacios, esta posibilidad de comunicar, de decir, esto me duele, esto necesito, esto te pido, cuídame en esto. Empezamos a relacionarnos a otro nivel, empezamos a relacionarnos más honestamente con nosotros mismos y con los demás, y en vez de protegernos, empezamos a generar una red de cuidado entre todos. Y esa para mí es una sensación mucho más reconfortante. Jimena, Laura nos habla de honestidad. ¿Qué lugar ocupa el sentido del humor para aceptar la vulnerabilidad? Uy, mira, para mí lo ocupa todo. Yo creo que aprender a reírnos de nosotros mismos frente a lo que nos pasa, frente a los errores que cometemos o las barbaridades que a veces decimos, el sentido del humor es como un aliado para solventar ese momento de fragilidad que te ayuda a conectarte desde otro lugar. De hecho, a mí me pasa mucho. Yo cuando estoy nerviosa, por ejemplo hoy curiosamente este episodio que es de vulnerabilidad, les cuento que me siento tremendamente vulnerable y me empieza a dar como esa risa nerviosa y ante situaciones difíciles. Es más, les confieso algo. Cuando estoy en un velorio, me tengo que salir porque los nervios me empiezan a dar risa nerviosa. Y ante esas situaciones como que mi cuerpo y mi ser accede al sentido del humor. Creo que
que ser vulnerable también es aprender a reírte de ti mismo y ser compasivo contigo en todos esos momentos que a veces la vida nos pone desafíos y retos, y creo que es poderosísimo el sentido del humor para acceder al poder de la vulnerabilidad. Titina, ¿reconocer esta fragilidad nos hace más libres? Sí, cuando nos reconocemos de esta manera podemos ser más auténticos, y esto nos trae libertad, nos permite ser nosotros mismos realmente. Son momentos en los que nos encontramos con esas partes de nosotros que muchas veces no mostramos y no exponemos a los demás. Y eso realmente nos hace sentir muy bien, satisfechos, plenos. Incluso mostramos talentos y dones nuestros que no están presentes en otros momentos. Elena, ¿nos han enseñado a mostrar nuestra vulnerabilidad? Yo creo que es al revés, ¿sabes? Yo creo que hemos nacido mostrándola naturalmente. Y bueno, creo que la cultura y la manera de ser en este mundo es la que ha llevado a que nosotros aprendamos a que no está bien mostrarnos vulnerables. Ahora, no es solo no mostrarse vulnerable, es no reconocer lo que te pasa, es no reconocer la emoción, por lo cual muchas veces expresamos otra emoción en vez de la original. Hay gente que tiene miedo y se ríe, ¿no? Hay otros, por ejemplo, y esto me pasaba, ¿no? Estaba mal reírse fuerte, entonces yo contenía la risa. Cuando tú puedes aprender a expresarlo, aún a través del humor, de poder decir desde la risa el reconocimiento de lo que te pasa, eso te lleva a que estés mucho más plantada en quién eres y en quién estás siendo en el momento de acuerdo a las circunstancias. Ahora, en los entornos laborales, ¿tendemos a esconder esta vulnerabilidad? Sí, y creo que, como dijo Elena, es lo que se tomaría hoy como políticamente correcto. Creo que la mejor manera de intervenir ahí es haciendo acuerdos para darnos permiso, haciendo acuerdos para abrir los espacios en donde reconocer hasta dónde podemos y hasta dónde no, los espacios de declaración del error, los espacios para pedir ayuda, los espacios para crear equipo, para compartir información. Creo que tenemos que volver a aprender nuevas reglas. Vivimos en un mundo hoy hiperconectado. Mi pregunta es, ¿a qué nivel? Si va a ser solo tecnológicamente o vamos a empezar a conectar desde el corazón como seres humanos para poder crear todas las realidades que querramos y contribuir a hacer entre todos un mundo mejor. Titina, ¿cómo aprender estas nuevas reglas? Permitiéndonos ser vulnerables. Es la única manera en que podemos generar las reglas y entender qué es lo valioso y cómo podemos incorporar esa vulnerabilidad en diferentes entornos, en diferentes sistemas. Cuando nos permitimos entonces hacerlo, estamos aprendiendo constantemente la magia y los regalos que nos trae la vulnerabilidad. Porque podemos sentirnos y podemos conocernos, y de esta manera vamos a ser seres humanos más completos, que incluso vamos a poder comprender acerca de temas culturales, como lo decíamos anteriormente, que están en nuestra sociedad, en nuestros países, y vamos a poder tomar medidas hacia esas
personas que son vulnerables realmente en la sociedad. Creo que este sería un gran objetivo que como humanidad al que le podemos apuntar, y es entender que hay comunidades vulnerables y podemos acompañarlas de mejor manera siempre que nosotros nos permitamos ser vulnerables. Nana, si abrazamos nuestra vulnerabilidad, nos sentimos mejor con nosotros mismos y vivimos mejor independientemente de lo que pasa en el exterior. Por supuesto, Aurora, la vulnerabilidad es una fuente de confianza. Y paradójicamente, cuando nos permitimos ser vulnerables, crece nuestra confianza, porque podemos vernos capaces de enfrentar cualquier cosa. Podemos vernos capaces de vivir con nuestro miedo, con el amor, con la herida, con la pérdida, con la desilusión del otro. Podemos construir la confianza verdadera y la confianza real, que viene de este sentido de vernos capaces con nosotros mismos. La confianza real viene cuando nos hemos permitido exponernos y entender profundamente esa certeza de que nada nos puede dañar, de que nada nos puede tocar de tal manera que verdaderamente nos haga daño, porque llegamos a un momento de vernos grandes, completos, recursivos, y desde ese lugar no es posible ser vulnerado. Cris, anteriormente Jimena nos hacía referencia al humor y tú sueles hablar del amor con H. Sí, el amor con H es un poco lo que estamos contando, pero le vamos a dar una vueltecilla más. Es decir, es la unión del humor y el amor. La unión de esta capacidad de poder reírnos, de poder estar de una forma desdramatizada, desde la alegría, pero porque estamos desde el amor, porque estamos desde la aceptación profunda de quiénes somos y del mundo. Es decir, a la vida, a nosotros, al otro, a lo que sucede. Eso nos permite poder vivir en ese estado de fluidez, sin control, sin necesidad de temer por lo que va a suceder, porque nos sentimos en plenitud. Nos sentimos, como decíamos a lo largo del programa, del episodio, nos sentimos en completitud y por lo tanto podemos manejarnos con lo que suceda sin miedo. Porque estamos en contacto tanto con nuestra vulnerabilidad como con nuestra fortaleza, porque no es que estemos expuestos desde la herida a corazón abierto para que nos asesinen, sino que hemos hecho un camino de sanación, hemos hecho un camino de desarrollo personal, nos estamos cuidando en profundidad y eso permite que podamos abrirnos a la vida aceptándola y disfrutando de ella. Jimena, ¿qué recomiendas a las personas que nos escuchan? Que nos permitamos y que se permitan ser vulnerables, Aurora, porque saca lo mejor de cada uno. Nos decimos que somos humanos, pero seámoslo desde ese poder maravilloso que la vulnerabilidad nos brinda, porque nos permite ser sensibles y a la vez empáticos. Curiosamente, esta mañana estaba en una sesión de equipos y hablábamos de eso, del poder de la vulnerabilidad y de lo mucho que les costaba ser vulnerables, y concluían que era porque no se conocían o porque no sentían confianza. Resulta que esto tiene que ver con la autoconfianza y la capacidad de autorreconocernos y de poner en valor toda nuestra identidad, porque estaríamos incompletos si no expresamos nuestra vulnerabilidad. Porque si solo expresamos lo fuertes que podemos ser, porque como decía Laura, es lo políticamente correcto, porque nos han inculcado de alguna manera eso, pues estamos divididos en algún punto. Y creo que el ser humano es integrar todo lo que somos y todo lo que estamos siendo. No disfrazar lo que nos pasa. Así nos riamos, como les comentaba yo hace un rato cuando me preguntabas del sentido del humor, pues decir, me río porque estoy nerviosa o porque estoy vulnerable o porque tengo miedo, pero reconozco la raíz de la emoción.
La vulnerabilidad, como lo decía Nana, es el poder de la confianza. Y tal vez mi pregunta para todos es, ¿cuán vulnerable te permite ser y qué te impide ser vulnerable? Porque si quieres aprender a crecer y evolucionar en tu identidad, es importante que accedas al poder de la vulnerabilidad. Gracias a todas. Te esperamos nuevamente aquí, en el hilo de Ariadna, en esta temporada del Enigma del Ser, donde en el próximo episodio hilaremos sobre afrontar el miedo. Ricard Rotllan nos ha acompañado en el equipo técnico, les ha hablado Aurora Antón. Esta temporada de El Hilo de Ariadna es un podcast producido por Las Hilanderas